Nunca imaginé que mi vida, tan cuidadosamente ordenada, pudiera desmoronarse en un instante bajo la luz de la luna. Soy Sofía, una mujer de 32 años, atrapada en la rutina de ser la esposa perfecta, la madre ausente de responsabilidades que no llegan, y la dueña de una casa impecable en un fraccionamiento exclusivo de Guadalajara. Mi esposo, Miguel, está siempre de viaje por trabajo, y la soledad se ha convertido en mi compañera más fiel. Esa noche, buscando un respiro, decidí refugiarme en el jacuzzi del patio trasero, un lujo que rara vez me permito. Me envolví en una bata de seda color marfil, tan ligera que se deslizaba como un susurro sobre mi piel. Mis sandalias de tacón alto, con delicadas tiras doradas que abrazaban mis tobillos, resonaban suavemente contra el suelo de piedra mientras caminaba hacia el jacuzzi. Llevaba un collar de perlas pequeñas, un regalo de Miguel, que descansaba en mi clavícula, brillando tenuemente. Me solté el cabello, dejando que las ondas cayeran sobre mis hombros, y deslicé la bata hasta el suelo, quedándome solo con un traje de baño negro, sencillo pero elegante, que se ajustaba a mis curvas con una promesa sutil. El aroma de mi perfume, con notas de jazmín y vainilla, se mezclaba con el aire cálido de la noche. Me sumergí en el agua, caliente y perfumada con pétalos de rosa que había esparcido antes. El calor deshacía los nudos de mi cuerpo, y cerré los ojos, dejando que mis pensamientos vagaran. Ser Sofía, la mujer que siempre hace lo correcto, era un peso que cargaba sin cuestionar. Pero esa noche, algo en mí se sentía diferente, como si una chispa dormida estuviera a punto de encenderse. Un crujido en el jardín me arrancó de mi ensueño. Abrí los ojos y lo vi, Alejandro, el hijo de Miguel de su primer matrimonio. A sus 23 años, tenía una presencia que no podía ignorar, alto, con hombros anchos y una mirada intensa que parecía atravesarme. Su camiseta ajustada marcaba los contornos de su pecho, y el brillo de la luna hacía que su piel morena pareciera aún más cálida. No esperaba verlo. Había dicho que pasaría la noche en Puerto Vallarta con amigos, pero ahí estaba, de pie al borde del jacuzzi, mirándome con ojos que no se apartaban. Alejandro, mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? No podía dormir, respondió, su voz baja, casi un murmullo. Vi la luz del jacuzzi, y no sé, quise venir. No dijo más, pero no se movió. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que me hizo sentir expuesta, no solo por el traje de baño que apenas cubría mi cuerpo, sino por una sensación que no podía nombrar. Debería haberle pedido que se fuera, que respetara mi espacio, pero no lo hice. En cambio, me quedé allí, con el agua lamiendo mis hombros, mi respiración acelerándose mientras él se acercaba un paso más. ¿Puedo entrar?, preguntó, y su voz tenía un matiz que me erizó la piel, una mezcla de audacia y vulnerabilidad. Mi mente gritaba que dijera que no, que esto era una línea que no debía cruzarse. Pero mi cuerpo, traicionero, respondió antes que mi razón. Asentí, un movimiento apenas perceptible, y él se quitó la camiseta con una lentitud que parecía deliberada. El agua se onduló cuando entró, y el espacio entre nosotros se redujo a nada. El calor del jacuzzi se mezclaba con el de mi piel, y cada movimiento suyo enviaba pequeñas olas que acariciaban mi cuerpo, como un roce prohibido. Sofía, dijo, su voz tan cerca que casi rozaba mi oído. No deberíamos estar aquí así, ¿verdad? No, susurré, pero mi voz carecía de convicción. Mis manos temblaban bajo el agua, y cuando su dedo rozó mi brazo, un estremecimiento me recorrió. Fue un toque ligero, apenas un susurro, pero encendió algo en mí que no podía ignorar. La culpa me apretaba el pecho, pero el calor en mi vientre era más fuerte, más insistente. Se acercó más, y el agua amplificaba cada sensación. El roce de su piel contra la mía, el ritmo de su respiración, el calor que emanaba de su cuerpo. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un momento, el mundo se detuvo. No había Miguel, no había reglas, solo nosotros dos en ese jacuzzi,
atrapados en un instante que sabía que cambiaría todo. Dime que pare, susurró Alejandro, su mano ahora en mi cintura, firme pero cuidadosa, como si temiera romper algo frágil. No dije nada. No podía. Mi cuerpo se inclinó hacia él, y cuando sus labios encontraron mi cuello, un suspiro escapó de mí, incontrolable. El agua nos envolvía, cálida, cómplice, mientras sus manos exploraban con una mezcla de urgencia y suavidad. Cada toque era un desafío a mi moral, cada roce un recordatorio de lo que estaba mal, pero también de lo que se sentía tan bien. Mi corazón latía desbocado, y la culpa se mezclaba con una necesidad que no podía negar. No sé cuánto tiempo estuvimos así, perdidos en el calor del agua y de nuestros cuerpos. Sus manos se movían con más confianza ahora, y yo, en contra de todo lo que creía, me dejaba llevar. El jacuzzi parecía contenernos, un mundo aparte donde las reglas no existían. Pero justo cuando sentía que no podía soportar más, cuando mi cuerpo temblaba al borde de algo inevitable, Alejandro se detuvo. Su respiración agitada contra mi piel. ¿Quieres que siga?, preguntó, su voz ronca, sus ojos buscando los míos en la penumbra. No respondí. Mi cuerpo gritaba una cosa, mi mente otra. Y en ese silencio, en esa pausa cargada de tensión, supe que no había vuelta atrás. Mi mano, como movida por una fuerza propia, tocó su pecho, mis dedos trazando la línea de su clavícula, sintiendo el latido rápido bajo su piel. Fue suficiente. Alejandro inhaló bruscamente, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios encontraron los míos. El beso fue lento al principio, tentativo, como si ambos temiéramos cruzar un umbral sin retorno. Pero pronto se volvió urgente, y el agua a nuestro alrededor se agitó con nuestros movimientos. El roce de su piel, el calor de su aliento, la presión de sus manos, todo era amplificado por el agua cálida. Mi cuerpo respondía de una manera que me avergonzaba y excitaba a partes iguales. Sofía, susurró contra mi piel, sus labios trazando un camino hacia mi hombro. Dime que no quieres esto. Pero no podía decirlo. En cambio, mis manos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca, y un suspiro escapó de mis labios cuando sus dedos encontraron lugares que me hicieron arquearme contra él. El agua nos envolvía, cómplice, amplificando cada sensación. El roce de su muslo contra el mío, el calor de su aliento, la presión de sus manos. Era como si el jacuzzi conspirara para mantenernos atrapados en ese momento. Mis pensamientos eran un torbellino. Una parte de mí gritaba que esto era un error, que era la esposa de su padre, que esto destruiría todo. Pero otra parte, más fuerte, se deleitaba en la sensación de su cuerpo contra el mío, en la forma en que cada movimiento suyo respondía a un deseo que no sabía que llevaba dentro. La culpa y el placer se entrelazaban, creando una danza que me dejaba sin aliento. Alejandro, mi voz salió entrecortada, apenas un susurro, mientras sus manos se movían con más confianza, explorando con cuidado. No sabía si estaba pidiéndole que parara o que continuara. Él lo tomó como lo segundo. Su boca volvió a la mía, y esta vez el beso fue más profundo, más desesperado. El agua se agitaba a nuestro alrededor, pequeñas olas rompiendo contra los bordes del jacuzzi, mientras nuestros cuerpos se movían en un ritmo que era a la vez lento y frenético. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos, con el agua lamiendo nuestros cuerpos, la realidad comenzó a filtrarse de nuevo. Me aparté ligeramente, mi pecho subiendo y bajando con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Alejandro me miraba, sus ojos oscuros llenos de algo que no podía descifrar. ¿Satisfacción? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, y no estaba segura de querer saberlo. Me envolví los brazos alrededor del cuerpo, como si pudiera protegerme de lo que acabábamos de hacer. Alejandro, empecé, pero levanté una mano para detenerlo cuando intentó hablar. No digas nada, por favor. No podía soportar palabras en ese momento. Las palabras lo harían real, lo harían permanente.
Salí del jacuzzi, el aire fresco golpeando mi piel húmeda como un recordatorio de la realidad. Me envolví en la bata de seda, sin mirarlo, y me dirigí a la casa, dejando un rastro de gotas en el suelo de piedra. Pero incluso mientras caminaba, sentía su mirada en mi espalda, y algo en mí, algo oscuro y traicionero, quería girarse y volver a él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté convencerme de que había sido un error, un desliz momentáneo, algo que nunca volvería a pasar. Pero cada vez que veía a Alejandro en la casa, mi cuerpo traicionaba mi mente. Una mirada suya, un roce accidental en la cocina, el sonido de su voz diciendo mi nombre, todo era suficiente para encender de nuevo esa chispa. La culpa seguía allí, pesada, asfixiante, pero ahora estaba acompañada por un anhelo que no podía ignorar. Una noche, una semana después, volvió a suceder. Estábamos solos en el comedor, con la mesa de madera pulida reflejando la luz tenue de una lámpara. Yo llevaba un vestido largo de lino blanco, con un escote que dejaba ver el contorno de mis hombros, y unas sandalias de cuero trenzado que crujían suavemente al caminar. Mi cabello estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones cayendo sobre mi cuello. El aroma de mi perfume llenaba el aire, y un brazalete de plata tintineaba en mi muñeca. Miguel aún estaba de viaje, y la casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Alejandro estaba sentado en una silla, con una botella de agua en la mano, mirándome mientras yo recogía un plato de la mesa. Me acerqué más de lo necesario, y su mano atrapó la mía. El contacto fue eléctrico, y antes de que pudiera protestar, me atrajo hacia él. Dime que pare, dijo, su voz baja, casi suplicante, mientras sus manos subían por mis brazos, rozando la tela ligera de mi vestido. No dije nada. En cambio, me incliné hacia él, y el mundo se desvaneció de nuevo. Esta vez no había agua, solo el roce áspero de la silla contra mi piel, el peso de su cuerpo, el calor de sus manos. Cada movimiento era un desafío, cada susurro suyo una invitación a perderme más en él. Y lo hice. Me perdí una y otra vez, hasta que la culpa se convirtió en un eco lejano, opacado por la intensidad de lo que sentía. Pero después, cuando yacíamos enredados, con el silencio de la casa envolviéndonos, la culpa regresó con más fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Era la esposa de su padre. Esto no solo estaba mal, era destructivo. Me levanté, ajustándome el vestido, evitando sus ojos. Esto no puede seguir así, dije, más para mí que para él. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. La forma en que mi cuerpo respondía a él, la forma en que mi corazón latía cuando estaba cerca, me decía que esto no había terminado. Me alejé, buscando refugio en mi habitación, pero el peso de lo que había pasado me seguía. Me dejé caer en la cama, mi mente un torbellino de emociones. La culpa era un nudo en mi pecho, pero ahora se mezclaba con una sensación nueva, una que me asustaba más, satisfacción. Pasaron los días, y aunque intenté mantener la distancia, la atracción era como un imán. Cada encuentro con Alejandro era una chispa que amenazaba con encenderse de nuevo. Y una noche, lo hizo. Fue en el patio trasero, bajo un árbol de jacarandá, con el aroma de las flores impregnando el aire. Yo llevaba un vestido corto de algodón azul, con un cinturón que marcaba mi cintura, y unas alpargatas que dejaban ver mis tobillos. Unos aretes de coral colgaban de mis orejas, moviéndose con cada paso. Alejandro apareció de repente, cerrando la distancia entre nosotros. Sofía, dijo, su voz baja, cargada de intención. No podemos seguir evitándonos. No respondí. Cuando su mano tocó mi hombro, giré hacia él, y en un instante estábamos de nuevo enredados, nuestros cuerpos moviéndose con una urgencia que ya no intentaba disimular. El patio, con su aroma a flores y tierra, se convirtió en nuestro mundo, un espacio donde las reglas no existían. Sus manos eran más audaces esta vez, sus labios más exigentes. Y yo, en contra de todo lo que creía, me entregué por completo.
Cada roce, cada susurro suyo era una invitación a olvidar quién era, a perderme en lo que sentía. El ritmo de nuestros movimientos era frenético, pero había una conexión en cada toque, una intensidad que iba más allá de lo físico. Sentía su aliento contra mi piel, el calor de sus manos, la forma en que mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos. Y en medio de todo, una parte de mí se preguntaba cómo había llegado a esto, como una mujer que siempre había seguido las reglas ahora estaba rompiéndolas todas. Cuando terminamos, nos quedamos allí, respirando con dificultad, rodeados por el silencio del patio. Por primera vez, no me apresuré a alejarme. En cambio, me quedé apoyada contra el árbol, mirándolo. Sus ojos buscaban los míos, y en ellos vi algo que no esperaba, vulnerabilidad. Sofía, ¿qué estamos haciendo? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No lo sé, admití, y era la verdad más honesta que podía ofrecerle. Pero no sé si quiero parar. Esas palabras me sorprendieron tanto como a él. Por primera vez, reconocí que lo que sentía por Alejandro no era solo un error impulsivo, era algo más, algo que me hacía cuestionar todo lo que creía sobre mí misma. ¿Era un pecado? ¿Una traición a todo lo que había construido? ¿O era, de alguna manera retorcida, lo que realmente necesitaba? La pregunta quedó suspendida, sin respuesta, mientras nos mirábamos en la penumbra. Pero entonces, un sonido rompió el silencio, el motor de un auto acercándose a la casa. Mi corazón se detuvo. Era Miguel. Había regresado antes de lo esperado. Si te gusta esta historia, no olvides dar like y suscribirte para más. ¿Qué hará Sofía ahora que Miguel está en casa? ¿Podrá esconder lo que siente por Alejandro, o será este el momento en que todo se desmorone? La respuesta, por ahora, queda en el aire.